¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con ánimo de lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada, tan importante para la libertad, y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy en un programa en el que, bueno, pues no contamos con el directo en YouTube. Para todos aquellos que lo estuvieran esperando, pues lamentamos decirles que hoy no ha sido posible por cuestiones técnicas. En cualquiera de los casos, en unos días podrán ustedes escuchar el programa a través de YouTube y con una cartela. Vamos a subir el contenido a YouTube, pero no va a ser como lo hacemos tradicionalmente. Pedimos disculpas por ello, pero no se preocupen que lo van a terminar disfrutando. En cualquier caso, para aquellos que nos escuchan en directo, esto es irrelevante porque aquí estamos, como siempre, como cada día de 12 a 1:30 aquí en la sintonía de Es Radio Libre Mercado. Y para quienes nos escuchan en podcast, pues 3/4 de lo mismo. Van a tener su contenido como siempre. Hoy vamos a hacer un repaso a los muchos asuntos que hemos tenido esta semana desde el punto de vista económico, ya que nos hemos centrado mucho los dos últimos días, sobre todo en Cristóbal Montoro, tanto en sus problemas y en los casos de corrupción que le rodean y que le están persiguiendo y que están siendo instruidos en un juzgado de Tarragona, como de su legado fiscal con auténticos especialistas con los que aquí estuvimos hablando hasta el día de ayer. Hoy tenemos que repasar asuntos como el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta de población activa, sobre la EPA, los datos de empleo que tanto ha celebrado el Ejecutivo, y también sobre algunos otros asuntos económicos de trascendencia, como la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Si les parece, vamos a ello. Y es que esta semana, desde el punto de vista empresarial, la gran noticia tiene que ver con la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, sobre todo porque tanto el BBVA como el Sabadell se han pronunciado en esta semana. El lunes lo arrancaba el BBVA advirtiendo de que podría subir el precio que quiere pagar por el Sabadell de una manera muy notable, y por otro, el Banco Sabadell en el día de ayer anunciando un dividendo extraordinario que encarece, que pone cada vez más complicada la OPA para el BBVA. Esto se lo vamos a resumir en el día de hoy, pero por otro lado, el dato macroeconómico que hemos conocido esta semana y que creemos que merece un comentario por nuestra parte es el de los datos de la encuesta de población activa. Una EPA, la del segundo trimestre, recordemos, un segundo trimestre en el que sí que ha entrado la Semana Santa y además la previa de la temporada estival, donde se producen las contrataciones, que sitúa la tasa de paro en el 10,3% y que establece un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El segundo trimestre siempre es positivo por el sesgo del turismo, como estamos diciendo en nuestra economía, y por el arranque de la temporada estival, además de este año por contener la Semana Santa. Pero ¿qué pasa si eliminamos el componente estacional de esta ecuación? Pues en términos porcentuales vemos un estancamiento importante con el peor dato de crecimiento trimestral de los últimos trimestres. Incluso si lo miramos en términos cuantitativos es peor, porque el incremento de empleo en términos interanuales de 584.000 nuevos ocupados es el segundo peor de los últimos 5 años para este trimestre. En esta variable vemos que el porcentaje de empleo público en las cifras globales sigue siendo muy elevado y que estamos rozando ya los 3,6 millones de empleados públicos, mientras que el gobierno mantiene sus planes de aumentarlo. Es decir, como hemos denunciado en muchas ocasiones, buena parte del comportamiento del empleo que estamos viviendo durante estos años tiene mucho que ver con la contratación pública, con la expansión de gasto también para el contrato de funcionarios o empleados públicos. Veamos ahora qué está pasando con el paro. Hemos hablado del empleo. Tampoco es positivo. Bajan 202.000 parados, pero si lo comparamos con la serie histórica es la sexta peor evolución trimestral del paro en un segundo trimestre de los últimos 11 años. Si lo vemos no en términos intertrimestrales, sino en términos interanuales, es el quinto peor dato de los últimos 11 años. ¿Esto quiere decir que es malo que se baje el paro? No, es bueno que baje el paro. ¿Es malo que se cree empleo? No, es bueno que se cree empleo. El problema que tenemos es que las estadísticas nos están dando datos positivos como estos, pero al mismo tiempo nos hablan
de un estancamiento en la creación de empleo y sobre todo de una precarización cada vez mayor del empleo que se crea. Precisamente esto era lo que nos decía José María Rotellar esta semana en Libre Mercado, en la pieza en la que analizaba los datos de la EPA. Nos lo decía ayer. Lo que tenemos actualmente, decía José María Rotellar, es un espejismo que canta la Traviata cuando desestacionalizamos los datos y los comparamos con el comportamiento de años anteriores. Si buscamos el informe que tradicionalmente de estos datos hace el sindicato USO, recuerda que los datos de la EPA no contabilizan como parados, además, a los 736.528 fijos discontinuos inactivos que había a finales de junio, ni tampoco a los 10.500 afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo. Si añadimos a todo este paquete de parados que en realidad no trabajan, quieren trabajar y no pueden y buscan empleo, si lo tuviéramos en cuenta, como digo, pasaríamos de los 2,5 millones de parados de los que habla la EPA a casi 1 millón más, 3,3 millones de parados. Y estas son solo algunas de las conclusiones que tenemos que sacar de la EPA. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que nos está dando el gobierno? Bueno, pues que esto, que atamos los perros con longaniza. La España de los 22 millones de ocupados ya es una realidad. Demostramos que las políticas que estamos llevando a cabo están transformando nuestro mercado laboral. Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral. Bueno, pues ya ven, para el gobierno no hay ningún problema, para el gobierno no hay ninguna luz roja que se encienda, cuando la realidad que tenemos, como decimos, es que se siguen metiendo debajo de la alfombra casi 1 millón de parados, la precariedad es cada vez mayor y las señales de alarma deberían encenderse porque lo que estamos viendo es una ralentización, un frenazo evidente en la creación de empleo. Y es que es una realidad que se compadece con la realidad general que vivimos, con un país como España en el que la inversión está en retroceso, en el que la productividad está estancada o en retroceso en el mejor de los casos, y un país donde resulta cada vez más difícil atraer nuevo empleo, atraer nueva inversión y sobre todo atraer puestos de trabajo de mayor poder adquisitivo, de mayor complejidad. Lo que tenemos es un Producto Interior Bruto en España creciente que se mantiene porque cada vez llega más inmigración que trabaja y que lo hace en puestos de trabajo de escaso valor añadido. Pero les decía que había 2 asuntos importantes, el de la EPA, que le acabamos de resumir, y también el de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Les decía, arrancábamos la semana leyendo que el BBVA podría subir en 2.500 millones de euros su oferta por el Sabadell, y de forma que el precio de la oferta subiría un 0,5 euros por acción, en 50 céntimos por acción. Sin embargo, lo que veíamos ayer era a un CEO del Banco Sabadell muy contento de poder anunciar unos resultados históricos para la compañía, un resultado histórico de 975 millones, un 23% más, y además anunciar un dividendo de hasta 6.300 millones de euros para los próximos 3 años a los accionistas del Sabadell, algo que le va a poner las cosas muy difíciles al BBVA. Estos fueron los mensajes que dio González Bueno ayer en la presentación de resultados. 6.300 millones en el curso de 3 años, que equivale a un 40% del valor actual del banco en bolsa que le vamos a devolver a los accionistas en el plazo de 3 años, es una cantidad que la verdad es que es sobrecogedora. BBVA solo tiene 2 opciones, o mejorar la oferta o desistir, porque cuando tienes una prima negativa sobre la que hay que además del 15%, sobre la que hay que además pagar unos impuestos sustanciosos, pues es evidente que es una oferta que no tiene futuro y que no es racional. Bueno, ¿y qué les parece si en este punto buscamos la opinión de un especialista, de un experto, de uno de nuestros analistas de cabecera sobre el minuto y resultado que atraviesa esta operación? Una operación que a mí me gusta siempre recordar, lleva en stand-by más de un año porque el gobierno se ha tomado todo el tiempo del mundo para decidir si la autoriza o no, en qué condiciones, y un proceso que le ha llevado incluso
a elevar una consulta pública para que todos los españoles nos pronunciáramos sobre la operación. A mí me gustaría saber, si uno sale a la calle y pregunta de manera aleatoria a 100 personas, cuántos de ellos les sabe decir de qué va esto de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En fin, no será porque los medios de comunicación no demos información, pero no se antoja uno de los asuntos que más preocupen precisamente a los españoles. Puedo hablar ya con el profesor de Economía, inversor, amigo de esta casa y especialista, Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Y agricultor. Orgulloso agricultor, sí señor. Eso es lo más importante. Desde luego que sí. Javier, sé que estás siguiendo y que tienes opinión propia sobre esta operación y sobre todo lo que estamos viendo. No sé si has podido seguir esta semana estas dos informaciones. La primera, la del BBVA, hablando de que podría subir la oferta en 2.500 millones de euros y el Sabadell encareciéndola todavía más al final de semana. Sí, esto es casi el guión que hemos ido comentando a lo largo de los últimos meses. En algún momento dado tiene que llegar una mejora sustancial de la oferta porque en este momento la prima negativa, es decir, pues la diferencia entre si se vendieran las acciones de Sabadell ahora o lo hicieran bajo la oferta de BBVA, ha alcanzado el 15%, es decir, es totalmente inaceptable para los accionistas del Sabadell vender a BBVA, hacer ese canje de papeles y algo de efectivo cuando, pues en el mercado en este momento te pueden dar un 15% más. Por tanto, veremos probablemente una mejora de la oferta por parte de BBVA. Esa mejora no tendría que ser menor a 3.000 millones de euros porque habría que, por un lado, compensar la prima negativa y, por otro lado, generar algo de atractivo, o sea, que tenga sentido que se venda las acciones a BBVA y no se las vendan al mercado. Todo esto, claro, es una operación que lleva más de un año en marcha. Es una operación que ya hemos dicho en muchas ocasiones y reitero lo que he ido diciendo porque además las cosas son las que se han ido cumpliendo, que era un disparate, era una mala operación desde el minuto uno, es decir, concentrar el riesgo en el mercado español pues no tiene sentido. Estamos en un momento donde la tendencia debería ser hacia operaciones bancarias transnacionales, bancos europeos que se vayan fusionándose, integrándose entre sí. Y no solo es que se concentra el riesgo en España, es que también el precio que se pone encima de la mesa es un precio muy inferior al valor real que tiene Sabadell, que es el que está cotizando en el mercado, es el que está demostrando con los resultados que va presentando. Una parte de él ya afloró con estas casi 3.000 millones de euros de plusvalía con respecto a lo que está de venta, y que en parte importante es plusvalía de la venta de la filial británica cuando se aprueben todos los reguladores den el visto bueno. Y por tanto ahora mismo la decisión racional hace 3 semanas que debería haber tomado el BBVA era retirarse, pero no lo ha hecho, continúa, y por tanto el peligro y lo más negativo de todo esto no solo es la intervención descarada del gobierno en la operación, sino y además contraviniendo y habiendo sido motivo de una carta de emplazamiento de la Comisión Europea, sino también para los accionistas de BBVA. Esto es una carga que va a ser difícilmente asumible. Esa era la pregunta que te iba a hacer. A día de hoy, minuto y resultado, ¿qué accionistas crees que están más contentos con la situación que atraviesa la operación? Los propios del BBVA, a quienes el propio BBVA ha utilizado para sus, además diciendo que eran testimonios reales, para sus anuncios relativos a esta operación, o los accionistas del Sabadell. De un año a esta parte, ¿quién tiene motivos para estar más contento? Quien tiene los motivos para estar contentos son los accionistas de Sabadell, es decir, son los que son en este momento la novia, la que está en el centro de todas las miradas y la que atrae a todo el mundo. Los accionistas de Sabadell, después de haber sufrido mucho durante años, recordemos que las acciones de Banc Sabadell vienen de cotizar a 30 céntimos, es decir, que estamos hablando de una caída, de haber aguantado una caída muy importante
luego una base de accionistas pequeños y medianos, y muchos de ellos empresas, que es probablemente una de las rara avis que quedan en el mercado bancario español, y por tanto no se van a dejar fácilmente manipular por esto, por primero lanzar una oferta que era solamente papel y luego mejorándola un poco con efectivo. Esto es absolutamente inaceptable, porque es cambiar riesgo España y un poquito de riesgo Reino Unido, que era la filial que tenían, por riesgo México y riesgo Turquía. Esto a nadie en su sano juicio se le ocurre si no le ponen encima de la mesa un dinero, digamos, suficientemente importante, y eso es lo que hasta ahora no se ha visto. Javier Santa Cruz, por último, pronóstico, ¿qué crees que va a suceder? ¿Crees que es una operación que terminará saliendo o crees que el BBVA terminará retirándose? Yo creo que esto lo más probable es que quede en tierra de nadie, como suelen pasar las cosas en España, y en tierra de nadie es que BBVA sea accionista por un porcentaje relativamente importante de Sabadell, muy probable, o sea, por encima del 30%, o incluso a lo mejor en torno al 40%, pero que obviamente primero tiene prohibida la integración durante 3 años, que es lo que el gobierno dictaminó, no alcanzaría probablemente los porcentajes suficientes para, veremos a ver ahora qué aceptación es la que terminan fijando, y de qué sentido tiene que un banco sea accionista de otro banco haciéndose la competencia en el mismo mercado. Entonces esto es, bueno, pues la crónica, yo creo, de una muerte anunciada, y desde luego pues con unos perdedores muy claros, que son los accionistas de BBVA. Bueno, pues Javier, vamos a seguir muy pendientes, desde luego, de este asunto aquí en Con Ánimo de Lucro, y seguiremos contando contigo para que nos vayas dando un poco la lectura correcta de cada una de las noticias que vayamos obteniendo de este asunto. Fíjate que a mí lo que me parece más escandaloso de todo, más allá de que la estrategia sea buena o mala, de que la operación pueda terminar siendo buena o mala para los españoles, es que no dejaba de ser una operación entre dos entidades privadas que tendrían que haber solucionado los propietarios de esas entidades, que son los accionistas, y a los que se les ha hurtado la posibilidad de decidir, de elegir o de pronunciarse durante quizá demasiado tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate, ahí permíteme una cosa muy breve, Fernando, con respecto a eso. Eso, totalmente de acuerdo contigo, pero aquí hay un matiz, que es que la banca sabemos que es el negocio más regulado que existe, porque a la banca de reserva fraccionaria se le dio el privilegio de crear dinero, y por tanto eso tiene un precio, y el precio en este caso es que tengas a los reguladores, a los gobiernos imponiendo condiciones. Bueno, pero una cosa es el regulador y otra cosa es el gobierno. Sí, efectivamente, que aquí el regulador dijo una cosa y el gobierno otra. Es que, en fin. Incluso hemos tenido que comprobar cómo podíamos entrar en la famosa consulta pública con cualquier nombre para decir cualquier tontería. Así es. De la que todavía no tenemos noticia, de qué conclusión sacaba el gobierno de aquella consulta. No nos han notificado, ¿verdad? O sea, hasta donde yo sé, no. Nos dijeron que era muy interesante y que habían tomado nota de cara a las condiciones que habían puesto. Javier Santa Cruz, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, mil gracias. Y ahora sí, nosotros vamos a echar un vistazo a la prensa, en este caso a la portada de Libre Mercado, que también opera en día festivo. Mucho ojo a Transparencia, que obliga al gobierno a revelar si Begoña Gómez usó recursos de Moncloa para los vídeos de sus actos privados. Este es el titular que podemos leer ahora mismo abriendo nuestro periódico en la red, Libre Mercado. La esposa del presidente habría utilizado medios públicos en múltiples ocasiones para sus negocios. Esto es lo que ha hecho el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha emitido una resolución en la que se pone en jaque al Ejecutivo español, forzándole a desvelar si la esposa del presidente del gobierno, de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, llegó o no a emplear recursos públicos del Palacio de la Moncloa para grabar vídeos destinados a sus actividades privadas. Claro, todo esto después de conocer los correos que enviaba su asistente personal, que pagamos todos en la Moncloa,
pues para solicitarle a las empresas patrocinadoras del máster de la señora Begoña Gómez que continuaran su patrocinio de un año para otro. A esto el Gobierno siempre se ha defendido diciendo que, hombre, que es normal que también dentro de la estructura del Palacio de la Moncloa la esposa del presidente del Gobierno tenga un asistente personal que le ayude con su agenda. Una cosa es que le ayude con su agenda y otra cosa es que con membrete de Moncloa y con correo desde Moncloa de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno se esté instando a empresas a seguir patrocinando a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. Esto, al menos desde el punto de vista formal, no tiene un pase. Y esto es lo que nos está contando Libre Mercado ahora mismo. También tenemos informaciones relativas a una de las informaciones o de los asuntos que les comentábamos ayer cuando hacíamos ese repaso a los 2 años del gobierno de Pedro Sánchez desde que ganó en 2023 la posibilidad de reelección, de volver a reeditar el pacto Frankenstein. Los salarios de los españoles no consiguen despegar de niveles de hace 30 años. Diego Sánchez de la Cruz nos habla de ese resumen de cuánto ha crecido el salario de los españoles en términos reales, descontando la inflación, desde 1994, en los últimos 30 años. Pero Diego Sánchez de la Cruz añade en su análisis algo importante. Dice Diego que ni suben los sueldos ni crece la ambición por crear riqueza, sumiendo a España en una mentalidad tercermundista. Y es que es cierto que en España se pone mucho énfasis, y lo estamos viendo con los datos de la EPA, en si hay más gente o menos trabajando, pero no en lo que cobramos, no en que España lleve con los sueldos prácticamente congelados en términos reales durante los últimos 30 años y que esto lo que produce es un empobrecimiento evidente de toda la población en España. Más asuntos de los que podemos leer en Libre Mercado. Tenemos, además del problema con los salarios, nos cuentan cómo el Gobierno ha timado a los funcionarios con Muface. 65.000 abandonan un sistema en situación crítica. Es una pieza que firma el director adjunto del Grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta, y que nos cuenta cómo el CSIF está advirtiendo de que la ausencia de presupuestos está liquidando el remanente de tesorería de Muface para afrontar gastos, una situación que puede poner a Muface en una situación evidente de indefensión. Y finalmente, en este caso ya para desengrasar un poco, hablamos del boom del té matcha que desborda a los productores japoneses. Japón exportó té verde por más de 250 millones de dólares el año pasado, lo que supone más del doble que hace una década. Para todos los amantes de este producto, bueno, pues tienen aquí una noticia curiosa que seguro que les va a alimentar, en este caso, la curiosidad. Y hecho el repaso al Libre Mercado, el repaso a la portada de nuestro periódico en Internet, vamos ya con el resto de temas del día. Antes de ir con el resto de noticias del día, como cada día, déjenme que les haga una recomendación, sobre todo a todos aquellos que quieran invertir y que lo estén pensando en hacer en el ámbito inmobiliario. Siempre les cuento que tienen una alternativa a la compra de un piso para el que probablemente tengan que hipotecarse, para el que quizá no tengan su dinero suficientemente ahorrado para dar la entrada, que tampoco les apetezca meterse en obras para reformarlo y mucho menos tener que lidiar con inquilinos, buscando un inquilino para que alquile esa vivienda. Todo este proceso se lo pueden ahorrar ustedes y además participar de la rentabilidad no de la compra y puesta en alquiler de una vivienda, sino del propio negocio promotor inmobiliario. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues a través de plataformas de crowdlending inmobiliario. Uno de los ejemplos que tenemos es Cibislend. En www.cibislend con v y terminado en d.com pueden ustedes encontrar cómo funciona esto del crowdlending inmobiliario. Básicamente, que promotores inmobiliarios que necesitan financiación alternativa acuden a Cibislend y le piden financiación para una parte de un programa, de un proceso, de un proyecto inmobiliario. ¿Qué hace Cibislend? Estudia ese proyecto y si le gusta, le presta el dinero. ¿Con qué dinero le presta? Con el de sus inversores, como pueda ser usted. Desde 250 euros podemos invertir en este tipo de proyectos, obteniendo rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos habitualmente establecidos entre 10 y 15 meses, con alguna excepción. ¿Y cuáles son proyectos? Pues, por ejemplo,
el proyecto del Palacio de las Salinas. Es una oportunidad que trata de la concesión de un préstamo puente con garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha de un hotel balneario por parte del grupo promotor Punta 25 Hotels Group. El ticket del proyecto a financiar es nada más y nada menos de 4,5 millones de euros, con una rentabilidad total del 23%, que es del 11,5% anual, en un plazo de 24 meses y con posibilidad de amortización anticipada a partir del 9º mes. Si ustedes entran en Cibislen, se suscriben, que es gratuito, podrán tener toda la información relativa a este proyecto del Palacio de las Salinas, un entorno icónico para el que va a tener, en este caso, pues todo aquel que quiera invertir la posibilidad de hacerlo en este proyecto. Entren en cibislen.com y entérense de todo. Pero bueno, además de los dos temas del día que ya les hemos comentado, el de la EPA y el de la OPA, del BBVA sobre el Sabadell, que hemos contado con Javier Santa Cruz, el de la EPA todavía lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero antes tendremos que ver cuáles son el resto de noticias económicas de la semana y del día, que son importantes y que pasan por, atención, de nuevo, el bolsillo de todos ustedes. El bolsillo de todos ustedes que nutre también empresas públicas como la SEPI, que se dedica a entrar en el capital de diferentes empresas privadas. Rubén Folguera. La SEPI entrará en el capital de Talgo a través de una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8% del capital y suscribirá, además, una emisión de deuda por 30 millones de euros. Es decir, que Talgo, compañía para la que el gobierno lleva tiempo buscando novia, ha tratado de que literalmente podríamos decir, se la coma Indra, para tratar de que Indra entrase. Indra no ha querido entrar. Antes de Indra, Mecanizados Escribano, que tampoco quiso entrar. Ha tenido novias en otros países que tampoco le han querido. Y finalmente, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues asumir la inversión en Talgo a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, a través de la empresa pública que utiliza el gobierno tradicionalmente para entrar en el capital de otras compañías. Pero es que la SEPI, además, tiene en esta ocasión más información, tenemos más novedades. Según la información remitida por la empresa a la CNMV, en el último año Indra suscribió 64 contratos con sociedades de la SEPI por casi 130 millones. Es decir, Indra, participada por la SEPI, le ha dado hasta 64 contratos con sociedades de la SEPI por más de 130 millones de euros. Bueno, esto simplemente que ustedes sepan que la SEPI es una empresa pública y que el dinero sale de donde sale, de los impuestos. Y de los impuestos también le gustaba mucho hablar a un tal Cristóbal Montoro, a quien hemos analizado mucho esta semana, pero cuyo caso y cuyas sospechas de corrupción hoy también tienen novedades. Equipo Económico ha presentado un recurso en la Audiencia Provincial de Tarragona contra el juzgado que investiga su participación en una trama de favores a empresas y niega haber pagado jamás a ningún funcionario. ¿Niega a ningún funcionario? Niega que haya pagado jamás a ningún funcionario. Bueno, pero tenemos más novedades relativas a Equipo Económico. Al mismo tiempo, Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España, ha decidido romper el contrato de asesoramiento con Equipo Económico. Un contrato de asesoramiento, contratos entre Redeia y Equipo Económico que llegaron a firmarse incluso, Rubén, después de que el señor Pedro Sánchez llegara al poder. Sí, según publica The Objective hoy, Red Eléctrica habría mantenido vínculo con el equipo de Montoro con Sánchez ya en la Moncloa. Más asuntos relativos a Equipo Económico. Sí, finalmente cabe destacar que Hacienda anuncia una revisión de las rebajas fiscales del caso Montoro para decidir si las revertirá. La ministra María Jesús Montero está asegurando que el gobierno está explorando todas las fórmulas, pero además recuerda que las medidas tributarias no pueden ser retroactivas. Esto relativo al caso de corrupción que pues mantiene, en este caso, imputado al señor Montoro. Vamos a ver cómo se va desarrollando en Libertad Digital, en Libre Mercado. Les damos cumplida cuenta de todo este caso, entre otras cosas porque Miguel Ángel Pérez nos va contando los detalles del sumario, además de las irregularidades que rodean precisamente al manejo judicial de un asunto que ha estado más de 7 años con el secreto, 7 años en el que el último de los expedientes es de hace más de un año y ahora de repente
se levanta el secreto. Después de estar un año sin novedades, de repente, 7 años después y un año después de que no haya ninguna novedad, se levanta el secreto. Hay muchas anomalías, los juristas lo están poniendo encima de la mesa y llama la atención que de repente en un juzgado de Tarragona se produzca la imputación, en este caso, de Cristóbal Montoro. Pero tenemos que avanzar en el íter de las noticias que hemos tenido esta semana en el ámbito económico y que son importantes y que les tenemos que contar a ustedes. Una de esas noticias muy importantes también tiene que ver con Iberdrola, que ha presentado una histórica ampliación de capital este año, aprovechando la presentación de sus resultados trimestrales. Iberdrola ha cerrado una ampliación de capital por 5.016 millones de euros con una sobresuscripción de 3,8 veces la oferta. El precio de emisión de las nuevas acciones se ha fijado en 15,15 euros y en total se emitirán 331,1 millones de títulos nuevos con un valor nominal de 0,75 euros cada uno. En este sentido, cabe destacar que Iberdrola ganó más de 3.500 millones de euros hasta junio gracias a inversiones récord de 17.300 millones de euros realizadas en los últimos 12 meses, dirigidas especialmente a las redes eléctricas. Esto ha permitido que el grupo obtenga un beneficio neto de 3.562 millones de euros en el primer trimestre de 2025, un 20% más respecto al resultado ajustado del primer trimestre de 2024. Bueno, pues esta es la información relativa a Iberdrola que era importante destacar en este día y, en fin, una muy buena noticia para Iberdrola. A ver, una ampliación de capital al accionista a priori pues no siempre le gusta tenerlo y de hecho después de presentar resultados es verdad que hubo una reacción negativa en los mercados a las acciones de Iberdrola, pero se revirtió enseguida. Al día siguiente ya estaban subiendo los títulos de Iberdrola. Pero la información también pasa por el Banco Central Europeo. Tenemos que ver, nos decían esta semana los inversores, cada vez que nos asomábamos a los análisis bursátiles, que estaban muy pendientes de lo que podía pasar respecto a las políticas de tipos de interés que vayan deslizando los gobernadores de los bancos centrales, tanto a este lado como al otro del Atlántico. Bueno, pues ya sabemos lo que nos ha dicho Christine Lagarde. El Banco Central Europeo anunció ayer que mantiene los tipos de interés de referencia en el 2%, tras haber logrado que la inflación baje al 2% en la zona euro. Así lo anunciaba ella. Geopolitical tensions, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, remain a major source of uncertainty. By contrast, if trade and geopolitical tensions were resolved swiftly, this could lift sentiment and spur activity. Higher defense and infrastructure spending, together with productivity-enhancing reforms, would add to growth. Bueno, nos estaba diciendo en este corte la señora Lagarde que pese a las incremento de las tensiones en Oriente Medio y al conflicto entre Rusia y Ucrania, los conflictos arancelarios con Estados Unidos se estaban resolviendo de una manera más tibia de lo que se podía esperar y esto es positivo y que por lo tanto de momento, aunque sigue habiendo pues riesgo de tensiones inflacionarias, no tiene intención de seguir bajando los tipos de interés. Básicamente es lo que nos estaba diciendo en este corte la señora Lagarde. Sin embargo, la presidenta del organismo nos ha dicho más cosas. Sí, Christine Lagarde decía ayer jueves también que la entidad está preocupada por las negociaciones comerciales con Estados Unidos y también en el ámbito de los aranceles, que son en estos momentos para ellos el mayor riesgo para la economía europea. Y si esto es lo que nos decía Christine Lagarde sobre las políticas monetarias y la situación económica en el viejo continente, tenemos que girar la mirada y ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y lo que pasa en Estados Unidos es que parece que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siguen sin llevarse bien. Sí, ayer en una visita que realizaron ambos a las obras de la sede, las obras de renovación de la sede central de la Fed, Trump decía que ahora mismo se estaban gastando unos 3.000 millones de dólares en estas obras, pero Powell le desmentía diciendo que no sabía de dónde salía ese dato porque lo presupuestado eran 2.500 millones de dólares. Vamos, que hubo tensión entre ambos y fue una tensión que fue deliberadamente manifestada por ambos en directo. Sí, y en este contexto
Hay que destacar que tenemos un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que está cerca de firmarse y el cual supondría para el bloque comunitario asumir aranceles del 15% recíprocos de forma generalizada y no dar respuesta en forma de represalias a Estados Unidos. Pero tenemos más noticias. Argentina, desde allí nos llegan buenas noticias. Sí, el FMI y el gobierno de Argentina alcanzaron este jueves un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la primera revisión del programa respaldado por el servicio ampliado del fondo, lo que habilitaría el acceso a aproximadamente 2.000 millones de dólares. Por otra parte, hay que destacar que el gobierno argentino ha anunciado la creación de YPF Nuclear, una nueva subsidiaria de la petrolera YPF que tendrá como objetivo minar uranio en la provincia patagónica de Chubut. Mientras en países como España estamos tratando de desterrar la energía nuclear, esta gana enteros en otras latitudes y que gana enteros además para bien de sus países. Y si hablamos de la energía nuclear y hablamos de el buen impacto que tiene como generador energético verde que no emite gases de efecto invernadero, pues tenemos que hablar de cambio climático, porque si ya algunos sospechábamos y gracias a numerosas lecturas casi teníamos la certeza de que es todo una filfa, es decir, el cambio climático ha existido siempre y el ciclo de los climas va cambiando sin que el hombre tenga una responsabilidad decisiva en esos cambios, la revista Nature pues parece que empieza a torcerle el brazo, ¿no? Sí, la revista Nature ha publicado un artículo firmado por investigadores del Instituto Max Planck de Meteorología en Alemania y de la Universidad de Chicago de Estados Unidos, donde se reconoce que las predicciones de los modelos climáticos actuales no coinciden con lo que realmente está sucediendo. Así lo explica Ana Hernández en Libertad Digital. Desde mediados del siglo XX, las proyecciones del clima se han basado en lo que llaman el enfoque estándar, leyes físicas aplicadas bajo una gran suposición, que los procesos pequeños no afectan demasiado a los grandes. Pero hoy los cimientos empiezan a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque las proyecciones están fallando. Algunas señales se desvían mucho más de lo esperado y otras van justo en la dirección contraria. Bueno, creíamos que era necesario recordar este corte y recordar esta información en tanto en cuanto son esas políticas climáticas las que están condicionando en muchas ocasiones grandes proyectos y los movimientos que tienen que ver con el desarrollo de las actividades en distintos sectores. Yo recuerdo cómo aquí mismo, en este mismo estudio, Juan Huerta de Soto, uno de los analistas de los portfolio managers de Cobas Asset Management, nos contaba por qué han tenido tanto éxito en su firma de inversión invirtiendo en algunas empresas gasistas, y era porque precisamente la narrativa del cambio climático estaba haciendo pensar que no iba a haber futuro para los hidrocarburos y por lo tanto las inversiones que durante los últimos años se tenían que hacer en este tipo de productos se desplomaron, dejando únicamente a los campeones que tendrían que surtir de este tipo de productos en el momento en que se hiciera evidente que ni mucho menos se habían tenido que acabar los hidrocarburos. Pues bueno, esas narrativas son importantes y es importante que cada vez seamos más conscientes de la realidad que se esconde detrás de la propaganda que tantas veces se hace sobre la caída sobre el desarrollo del cambio climático. 12:45 de la mañana, seguimos Con Ánimo de Lucro y lo vamos a hacer desarrollando la primera de las informaciones que les comentaba. Es importante que pongamos los puntos sobre las íes a un buen informe de empleo, hay que decirlo. La encuesta de población activa no nos da precisamente noticias malas, pero sí que nos deja conclusiones en algunos casos preocupantes y que deberían al menos ser manifestadas por los responsables de las políticas de empleo. Quien es responsable del servicio de estudios de un sindicato que mes a mes, trimestre a trimestre, sigue empeñado en analizar hasta el último de los datos de este tipo de informes para tratar de reflejar la realidad que en ellos se plasma, es el sindicato USO, y el responsable del servicio de estudios es nuestro amigo José Luis Fernández Santillana. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un gustazo poder tenerte, José Luis, y más poder analizar contigo en directo las conclusiones que se emanan de ese último informe que nos hacíais llegar ayer sobre la encuesta de población activa y las cifras que en él se reflejan. Hemos visto al señor Carlos Cuerpo y hemos visto a la ministra Yolanda Díaz súper contentos, entusiasmados con los datos que en él aparecen. Pero tenemos, no sé si echarle agua al vino, pero sí al menos poner algunos puntos sobre algunas íes, ¿no? Sí, no, yo creo que el problema de este gobierno es que necesita tantas cosas buenas que cualquier cosa ya la sublima, ¿no? Y yo creo que se pasan. La EPA esta es una EPA normal, digo, de la tradición de las EPAs del segundo semestre del año, ¿no? Donde a partir de marzo la cosa empieza El segundo implementarse. trimestre, sí. El segundo trimestre, es decir, ¿por qué? Porque ya, además este año la Semana Santa ha caído en el segundo trimestre, se empieza a activar, bueno, normal, pero lo que no se dice es que toda la ocupación o toda esta EPA está muy influenciada por la estacionalidad, por el periodo propio en el que estamos viviendo, un verano caluroso, donde el turismo sigue tirando fuerte, que es el gran eje o el gran motor de nuestra actividad económica. Comentar un par de datos que yo creo que evidencian esto, ¿no? Es decir, si en este trimestre, en este segundo trimestre del año, el número de ocupados crece en algo más de 500.000 personas y en el conjunto del año, es decir, en los 12 meses anteriores, crece en 584, quiere decir que prácticamente toda la ocupación de un año se ha concentrado en este trimestre. Oiga, eso no es normal. Es decir, es que el 86% de la ocupación de los últimos 12 meses se ha realizado en este segundo trimestre. Con eso no es posible, ¿no?, que tengamos un empleo estable, de calidad, y que esto dé garantías de que una vez que pase el verano y lleguemos al mes de octubre, el mes de noviembre, tengamos estas tasas de ocupación que estamos teniendo ahora, ¿no? Pasa exactamente igual cuando uno mira los datos del paro. Si en este trimestre el paro baja en 236.000 personas y en el conjunto del año, en 12 meses, pues el número de parados es poco más de 200.000, quiere decir que esto baja más el paro en este trimestre que en todo el conjunto del año. Oiga, esto no es normal tampoco. Es decir, que los datos están muy influenciados por la estacionalidad. Y luego siguen haciendo, entre comillas, trampas en el solitario. Hay 1 millón de personas, números redondos, que la propia EPA los considera como en una clasificación especial de inactivos, que son gente que estaría en disposición de trabajar pero no puede hacerlo según parece, y otros que le gustaría trabajar pero no pueden, y esos al final suman 900.000. Gente que está parada y que quiere trabajar pero por alguna circunstancia no puede, y en este caso, por ejemplo, tendríamos los fijos discontinuos. Cuando están inactivos, como tienen una relación laboral, tendría que darse de baja en el trabajo que tienen para buscar un nuevo empleo, y entonces no se les contabiliza como parados. Ahí tenemos 1 millón de personas. Es decir, que al final, en términos reales, el paro está en torno a los 3,4, 3,5 millones de personas. Bueno, bien, si nos queremos hacer trampas en solitario, no lo hacemos, pero al final es que la realidad es tozuda, ¿no? Y luego es muy significativo que en este trimestre la actividad más estable, teóricamente, que es la industria, pues se incrementa el desempleo, ¿no?, en el sector industrial. Entonces me parece que si seguimos tirando solo en términos de ocupación del sector servicios, que bienvenido sea, que es el motor ahora mismo de nuestra economía, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, restauración, hostelería, etcétera, bueno, pues esto no funciona, ¿no? Pero, José Luis, fíjate que cuando uno lee los informes que publicáis en Uso, que no os inventáis ninguna cifra, hay que decirlo, No. O sea, no son informes en los que vosotros recabáis vuestras propias cifras, ¿no? Vosotros utilizáis los informes que emiten los servicios públicos de empleo cada mes, o en este caso el INE a través de la EPA cada trimestre, para analizar el entorno y el mercado laboral. Y nosotros, que desde aquí en Libertad Digital, Libre Mercado y en este programa en Con Ánimo de Lucro tenemos la sana costumbre de leerlos y además tratar de analizarlos y quedarnos un poco con la evolución de los mismos, podríamos decir que lo que está sucediendo en España, y que para este gobierno es motivo de satisfacción, no es que falte precisamente el empleo, sino que lo que tenemos es una estructura de empleo, primero, difícilmente analizable porque se han bastardeado muchísimo las cifras y por eso es necesario poder atender a lo que son vuestros informes,
Eso por un lado, pero quizá lo más grave es que no estamos teniendo, por un lado, ni empleo de calidad, ni empleo estable, ni siquiera... O sea, es decir, estamos precarizando de una manera brutal todo nuestro tejido productivo, ¿no? Sí, es decir, es una gran contradicción de un gobierno que apuesta teóricamente por todas estas cosas del empleo estable, de calidad, etcétera. En la práctica han creado un mercado laboral que es un gigante con los pies de barro, ¿no? Y que cualquier cosita que pueda pasar se puede caer todo perfectamente. Dos datos que a mí me parecen muy significativos, ¿no? De cómo en España lo que se está produciendo fundamentalmente es una gran rotación en el empleo. Es decir, gente que entra al paro, gente que sale del paro y vuelve a entrar al paro. Es decir, en este trimestre, en este segundo trimestre del año, por ejemplo, ha habido 1.400.000 personas que han entrado a trabajar nuevas, pero es que han salido casi 1.960.000. Oiga, esto es una barbaridad. ¿Dónde está la estabilidad en el empleo? Claro. Esta es la realidad con la que nos estamos moviendo, ¿no? Cuando nos hablan de que el récord de 22 millones de ocupados, oiga, dígame cuánto tiempo trabajan esos ocupados, qué jornada de trabajo tienen. Porque tan ocupado es el que trabaja 5 horas a la semana como el que trabaja 40. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo trabajar 5 horas que trabajar 40. Hombre, desde luego que no es lo mismo. Y eso tiene que ver con el salario, tiene que ver con la retribución, pero sin embargo todos son ocupados. Claro, falta esa línea fina de decir, oiga, ¿cuántas horas reales se están trabajando? Y no mejoramos en términos reales. La jornada media semanal está en torno a la jornada efectiva, está en torno a 31,3 horas. No llegamos a 32 horas semanales de media de trabajo efectivo. Quiere decir que hay una súper abundancia de trabajos a tiempo parcial, de jornadas parciales. Eso implica retribuciones parciales y eso explica mucho por qué la población española, cuando vemos otro tipo de informes, nos dicen que estamos empobrecidos o que se está empobreciendo, claro. Y cuando uno mira los incrementos salariales de los últimos años y uno los compara con la inflación que se ha producido o deflacta con respecto a la inflación, estamos en niveles prácticamente de hace 30 años. 20 años o 30 años, ¿no? 30 años. 30 años. Esto es una barbaridad, ¿no? Por eso precisamente quería preguntarte, José Luis, porque, claro, estos informes no recogen temas más bien salariales, ¿no? Bueno, de vez en cuando los hacemos, pero claro, hay que tener... Los temas salariales, los datos son muy lejanos en el tiempo, ¿no? Para ser poco fiables, ¿no? Por supuesto. No, si no me refería a los estudios, digo que en el impuesto, en el informe de la EPA, de la encuesta de población activa, no se recogen otros informes del INE, como es el de los salarios. Tenemos un salario modal que es el más repetido en España, que no llega a 15.600 euros anuales. Un salario medio por debajo de los 30.000 euros anuales. Claro, esto unido a lo que estabas diciendo, ¿no? A cómo hay una rotación tan brutal en el empleo, 1 millón de personas que sale, 1 millón de personas que entra, esa necesidad de que para cada puesto de trabajo se tengan que firmar millones de contratos. Claro, ya la precariedad es que llega a un punto en el que no solamente nos estamos empobreciendo, tenemos los salarios reales, quitando el efecto de la inflación, estancados desde hace más de 30 años, sino que no tenemos ni siquiera una previsión temporal del tiempo que vamos a poder estar empleados, con lo cual, ¿quién se va a comprar una casa? ¿Quién se va a montar un negocio? No sé. Creo que la realidad que vivimos no es ni de lejos, no se compadece con el optimismo del gobierno, ¿no? No, para nada. Estamos, por gigante, yo creo que lo de gigante con pies de barro, estamos en una situación donde es un cimiento inestable sobre el que estamos construyendo teóricamente nuestro crecimiento económico, porque cuando falle cualquiera de esos pequeños pilares, es decir, bueno, el empleo en grandes números, bueno, pues va bien, ¿no? Hombre, ha crecido el empleo 500.000 de personas. Oye, pues estupendo, ¿no? Objetivamente, ha bajado el paro en 200.000, pues qué bien, ¿no? Pero si uno mira qué tipo de empleo es ese, qué situación se está dando, cuánto entra la gente y sale del paro, oiga, pues esto qué realidad tenemos, ¿no? Cuántas horas trabaja la gente, cuánto pluriempleo se ha generado en España para poder llegar a fin de mes. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, ante eso, me parece que decir que tenemos un mercado laboral que está saneado, yo creo que no lo está. Que es un Estado que necesita, ese mercado laboral necesita trabajarse mucho, en el sentido positivo del término, ¿no? Más estabilidad en los contratos, mayor duración de los contratos, no hay que demonizar el que haya un contrato temporal, porque si es una cuestión estrictamente de carácter temporal, de temporada, pues muy bien, pero lo que no se puede hacer es contratos temporales como pasaba antes en un momento determinado, como si fuese un mecanismo para
para el periodo de prueba. Eso no tiene ningún sentido. Pero dicho esto, lo que está pasando en la práctica es que se están haciendo contratos de lunes a viernes. Y el viernes se les da de baja y el lunes se les vuelve a contratar, y uno mira todos los días el seguimiento de la afiliación diaria en la Seguridad Social y todos los viernes da un saldo negativo. Y el último día de mes te echas a temblar siempre, porque a veces las bajas son más de 150.000 personas, el saldo neto, del último día de mes. Oiga, ¿eso cómo es? ¿Dónde está la Inspección de Trabajo? No, es que es una realidad pasmosa. Sin embargo, José Luis, cuando desde los medios de comunicación ponemos encima de la mesa este tipo de datos, estos análisis, estas conclusiones, desde el gobierno muchas veces se nos tacha de bárbaros, de que estamos, bueno, por no hablar de esto de que nos dicen que somos el bulo y la fachosfera y estas cosas, Bueno, pero incluso cuando se quieren poner más formales, básicamente dicen que es mentira y que estamos desinformando. ¿Qué le podemos decir al gobierno? Bueno, pues que mire sus propios datos, ¿no? Y que haga un análisis riguroso, que no se quede en la superficie, sino que cale un poquito, ¿no? Es decir, esto es como siempre, ¿no? Si tú quieres buscar algún metal precioso, tienes que profundizar, ¿no? Pues tú quieres buscar información preciosa y relevante, tienes que profundizar. Si te quedas simplemente en la superficie, bueno, pues ya está, ¿no? Eres feliz. Pero es que cuántas veces vemos fruta que es muy bonita por fuera y cuando abres la fruta de la manzana resulta que tiene un gusanito dentro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando con nuestro mercado laboral. Es una fruta que se le limpia bien, se la pule con un trapito para que esté brillante y de alguna manera encandile, pero cuando abres está podrida, ¿no? Y esto es lo que está pasando, siendo un poco exagerado en nuestro mercado laboral. Tal vez el término podrido puede parecer muy duro, pero es la realidad, ¿no? Es decir, mira, un ejemplo muy claro, un gobierno que va defensor de las mujeres y del feminismo y todo este tipo de cuestiones. Oiga, es que prácticamente el 70% de los contratos a tiempo parcial recaen sobre mujeres. ¿Me lo explicas? Bueno, pero según dice Pedro Sánchez, José Luis, en las próximas elecciones todas las mujeres, que son feministas todas, van a ir a votar al Partido Socialista en masa. Déjame que porque se tiene mucho tiempo para ir a votar, porque no tienen jornadas completas para ir a trabajar, ¿no? Digo yo. Mira, nos tenemos que reír por no llorar, José Luis. Nos queda un minuto, pero quiero que escuches a los ministros. La España de los 22 millones de ocupados ya es una realidad. Demostramos que las políticas que estamos llevando a cabo están transformando nuestro mercado laboral. Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%. Y aquí paz y después gloria, José Luis. Bueno, pero cuando crece por encima del 0,6%, viva el dato, ¿no? Viva si es que ellos mismos, quiero decirte, vamos a, insisto, que nos digan de los 22 millones, ¿cuántos están a jornada completa trabajando? Pues esperemos que nos contesten a esa pregunta. No llega al 60%. Esta es la realidad, pura y dura, ¿no? Basta contrastarlo con los datos de afiliación a la Seguridad Social. Mira, me consta que el ministro de Economía es un fiel oyente de este programa, así que esperemos obtener respuesta a esas preguntas. José Luis Fernández Santillana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a los informativos de Radio, al boletín de la 1, y volvemos aquí abriendo página de mercados. Y cuando son las 1:04 del mediodía, las 12:04 en Canarias, vamos a continuar abriendo página de mercados. Y el IBEX parece que quiere completar hoy una jornada de transición después de las subidas de ayer. En este momento nuestro principal indicador cae un 0,54%, suficiente para perder el nivel de los 14.200 puntos, 14.179, después, recordemos, de las subidas por encima del 1,3% en el día de ayer. Entre las compañías que más suben hasta ahora está el Sabadell con un 0,54% arriba, Repsol un 1,11% y Acciona un 0,53% en positivo. Entre las que más caen, Inmobiliaria Colonial con un 3,53% abajo, Laboratorios Rovi un 3,06% abajo y Celnex una caída del 2,56%. Esta es la fotografía fija que podemos ver en este momento en nuestro mercado, pero tenemos muchas piedras de toque, muchos puntos de análisis
que tenemos que desbrozar para entender el funcionamiento de los mercados en el día de hoy, un día que, recordemos, es festivo en muchas comunidades autónomas y donde parece que la actividad se frena un poco, aparte de que, como decíamos, después de las subidas de ayer en nuestro selectivo, era de esperar una jornada de transición. Antonio Hidalgo, él es asesor financiero y miembro de LWS Academy y LWS Research y colaborador de este programa. Antonio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, muy contento y con ganas de saber tu interpretación respecto a la situación que atraviesan hoy los mercados. Y contábamos durante el programa esa decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos en el 2% y esa bronca entre Trump y Powell a cuenta de las obras de remodelación del Banco Central, de la Reserva Federal. Yo no sé si esto tiene influencia en los mercados o tiene influencia en lo que pasó ayer en Wall Street, por ejemplo. Bueno, yo creo que está teniendo más influencia lo que está pasando en Wall Street, la plena presentación de resultados que estamos inmersos, es decir, ya ha presentado compañías tan importantes como Netflix, como Alphabet, los resultados de esta han gustado mucho al mercado, Tesla, que no han gustado tanto, y al final creo que esta presentación de resultados está siendo más importante que este altercado, llamémosle, entre Donald Trump y Powell, que bueno, no deja más que evidenciar públicamente algo que ya es sabido por todo el mundo, que es la poca sintonía, por decirlo finamente, que existe entre ambos. Y ya sabemos que Trump, bueno, pues insiste en que tienen que bajar los tipos, Powell se está manteniendo firme y creo que eso fue lo que ayer se escenificó, una nula o escasa sintonía entre ambos. Me gusta mucho el seguir a Tesla como valor bursátil. Yo no sé si tú lo tienes tan monitorizado. Sí. Pero mira, el otro día hablábamos aquí en el programa con Emérito Quintana, que sabes que es una de sus principales posiciones en Numantia, y es muy curioso lo que sucede cuando llegan las presentaciones de resultados de Tesla. Hemos tenido presentaciones de resultados en los que sabíamos que íbamos a ver resultados muy, muy negativos, pero Elon Musk conseguía hacer un anuncio que revertía la situación y una vez presentados, en lugar de caer, subía la acción con fuerza, y en otras ocasiones, como ahora, en donde anuncia la puesta en marcha de un nuevo modelo de coches, tenemos resultados más bien negativos, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente ahí se da una conjunción siempre en Tesla entre datos puramente financieros y expectativas. Y en este caso, los datos financieros decepcionaron al mercado, sobre todo en una partida como fue el Free Cash Flow, que las estimaciones eran que superara los 700 millones y se quedó en 147, te hablo de memoria, ¿vale? Entonces eso fue un varapalo. Si bien es cierto que creo que podía haber sido mayor si no llega a ser por lo que tú dices, la conference call donde habló, sobre todo se centró mucho en algo que a mí me parece las dos grandes fuentes de riqueza y de valor para los inversores en Tesla para el día de mañana. Uno es el robotaxi, que ya es una realidad y de hecho está pidiendo cada vez más permisos para que puedan hacerlo en más estados en Estados Unidos, aunque tiene ahí también una dura competencia con Waymo de Google, que hay voces que dicen que puede ser incluso más potente. Y la otra gran vertiente de valor es Optimus, este humanoide robot que, bueno, pretende que si vemos cifras y análisis, parece que en el año 2050 prácticamente una gran parte de las tareas repetitivas y que no requieren mucha capacidad mental o empática de los seres humanos la van a desarrollar. Entonces, bueno, ahí Tesla tendría obviamente una situación de predominancia sobre otras compañías. Y ahí sí es verdad que Elon Musk arrojó signos de esperanza, pero en este caso, oye, la balanza que decías tú también entre realidad y expectativas, pues parece que el mercado se lo tomó más por ese dato de free cash flow, que además ya sabemos que la caja es especialmente importante a la hora de analizar una compañía, que yo creo que pesó mucho en las valoraciones y creo que ayer cerró con un -8. Va a estar muy interesante ver cómo abre hoy, a ver si ya se ha depurado un poco, incluso sube.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que haga esta compañía, que siempre nos ha resultado muy curiosa. Y te quería preguntar por algo más cercano, lo que vemos en España. Un momento de presentación de resultados. Vimos al IBEX 35 ayer superar el 1,32% de subida y hemos visto a grandes fondos que tenemos monitorizados, fondos de gestión activa de corte value, de autor, independientes de las grandes cadenas de distribución, cuyas apuestas ibéricas, cuyas apuestas en España están brillando con luz propia dentro de un entorno como el europeo, donde parece que pues se plantea como gran oportunidad. ¿Esta temporada de resultados crees que va a confirmar la tendencia alcista en España y en Europa o crees que no va a ser decisiva? Vamos a estar muy pendientes qué pasa en España con la presentación de resultados de los bancos. Es decir, los bancos van a presentar buenos resultados, inclusive creo que pueden estar en torno a las expectativas o superarlo, pero hay que ver cómo el mercado se toma una realidad que tienen que asumirla como tal, que es que no van a batir los resultados de este mismo periodo del año anterior. Y ya no es por el buen hacer de las directivas de los bancos en sí, sino por un hecho objetivo que comentabas al principio, que el Banco Central Europeo mantiene los tipos, pero con respecto a este mismo periodo del año pasado, los tipos han bajado sensiblemente. Obviamente, eso en la cuenta de resultados de los bancos se tiene que notar. El IBEX 35, ni que decir tiene, que es un índice muy bancarizado. Y entonces, bueno, muchas veces ya sabes cómo funcionan los sentimientos de mercado. Aunque una compañía tenga unos resultados, un banco en este caso tenga unos resultados buenísimos y supere expectativas, el simple titular que dice, pero con respecto al año pasado baja, que es algo normal, inherente al haber bajado los tipos de interés, puede provocar que a lo mejor, por lo menos como poco, se pare la subida. Que, ojo, yo creo que todos firmaríamos que terminara el IBEX en el rango actual a 31 de diciembre. Si nos lo dicen el 1 de enero, casi que ni nos lo creemos. Y en general, Luis, coincido contigo en que si miramos los últimos años, los últimos 10 años, por ejemplo, Europa objetivamente es un sector que tiene que cerrar ese gap con Estados Unidos, o debería. Pero también es cierto que esto se lleva diciendo los últimos 6 o 7 años y no ha hecho más que agrandarse. Así que, bueno, pues esto es lo bonito de la inversión, que la incertidumbre está ahí y por eso pues nos gusta tanto. Desde luego que sí. Me queda solamente preguntarte por otro activo que también desde aquí, desde Con Ánimo de Lucro, echamos un vistazo porque no deja de ser un activo que yo creo que tiene que ser conocido por todo el mundo, que es el Bitcoin. Bitcoin, un activo súper volátil, que ha experimentado en las últimas semanas un rally alcista importante y que mi sensación es que parece que ha consolidado el entorno de los $100.000, ¿no? Sí, los oyentes recuerdan las distintas veces que tú y yo hemos charlado de Bitcoin, Luis, siempre decíamos que sobre todo cuando llegó el Liberation Day, los famosos aranceles de Trump a principios de abril, que estaba siendo muy positivo precisamente eso, que Bitcoin estuviera defendiendo los 90 a 100 mil dólares y estuviera siendo menos volátil que los propios índices, que siempre eso es lo que se le ha tildado negativamente a Bitcoin, su volatilidad y que no pudiera ser una reserva de valor. Pues éramos muy positivos cuando decíamos eso en torno de 90 y 100 y ahora está en entorno de 120, ha bajado creo que un poquito, está en 115, pero todo lo que sea que consolide esa barrera psicológica de los 100.000, ya decíamos que era muy buena noticia y por ahora nos está dando la razón. Así que muy positivo para Bitcoin y sobre todo, no sé si a ti te da la misma sensación, sin copar tantos titulares, un poco a la chita callando, que es como las subidas realmente son buenas sin dejarse llevar por el FOMO del inversor que puede entrar porque sale de titular en las noticias y mañana salir. Creo que eso es lo más positivo para Bitcoin. Bueno, pues sí, la verdad que coincido contigo que me parece muy positivo y sobre todo positivo de cara a capturar ese valor que es lo que muchos de los especialistas que creen en este activo consideran que va a pasar a lo largo de los próximos años. Vamos a seguir muy pendientes y lo vamos a seguir aquí también en Con Ánimo de Lucro, siempre con ayuda de analistas tan buenos como tú. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz fiesta a todos.
Llegamos a la recta final del programa de hoy. Qué mejor guinda para este pastel que hablar con mi compañera, mi amiga Nuria Richard. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues fenomenal. Después de un mes de julio en el que hemos llenado el programa de entrevistas, la verdad que algunas súper interesantes que han quedado francamente bien, volvemos a los formatos habituales, porque yo echaba de menos que nos contaras, que nos cebaras en la economía para quedarte sin amigos. Programa que ha seguido, que sigue y que además con asuntos súper interesantes. Además, en verano hay que aprovechar para escuchar los programas y los podcasts de esta casa. Desde luego. Tú estás en la playa tranquilamente, relajado, o te vas a dar un paseo por la mañana, de buena mañana, ahí esos en el paseo por marítimo. La playa que le gusta darse a tanta gente. Y te pones tu 7 kilómetros podcast. para arriba, 7 kilómetros para abajo. Eso pues es, incluso te pones ya el de enero, porque ya no te acordarás de lo que dijimos en enero. Por supuesto. Pues eso, y haces un poco y a nosotros nos viene muy bien. Pero aquí vamos a hablar del que todavía no se ha estrenado, del que se va a estrenar este fin de semana. Eso es, esta semana abordamos un tema que te va a encantar y es el medio ambiente y el mercado. Ah, oye, me flipa ese tema, me encanta. Porque parece que todo lo que tiene que ver con medio ambiente y naturaleza depende del Estado. Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Y que su conservación únicamente depende de que a unos políticos les dé por conservar eso a su manera. Eso es. Y además hay mucha gente que prefiere ver la playa hecha un desastre, por ejemplo, hablando ahora del verano, a que se privatice, vamos a decirlo así, yo es que no tengo miedo a esa palabra, y que esté estupendamente. Y que esté limpia. De hecho, siempre que se invierte dinero en algo y se saca además un rendimiento económico, las cosas mejoran. Siempre. O sea que esto es muy incorrecto. Siempre que existe ánimo de lucro, ya que estamos en este programa, tal cual, pues las cosas parece que funcionan mejor que si depende del presupuesto público de un ayuntamiento o de una diputación. Pero esto es muy curioso. Fíjate que yo me acuerdo de que en la redacción hemos tenido compañeros o compañeras que han sido grandes amantes de las ballenas, por ejemplo, y que dedicaban sus vacaciones a recorrerse el mundo buscando a los cetáceos y viéndolos, fotografiándolos, etcétera. Y yo recuerdo muy bien, hablando precisamente de este asunto, en medio ambiente, mercado, la conservación y demás, a otro compañero gritando: si lo que hay que hacer es privatizar las ballenas, privaticemos las ballenas y se salvará. Y parecía que estaba en una exageración, pero es que tiene mucho de cierto, ¿no? Claro, claro que sí. Además, un punto importante es que las empresas tratan el medio ambiente desde los departamentos de marketing y no. El medio ambiente no hay que tratarlo desde los departamentos de marketing, sino desde los departamentos de riesgo e inversión. Hay que tomar el medio ambiente como una inversión a largo plazo y como una especie de legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Hay que dejárselo en el mejor estado posible. Eso es. No estuvimos solos en el podcast, sino que nos visitó Luis Gómez. Anda. Que además es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, donde ofrece un máster precisamente dedicado al mercado y al medio ambiente. O sea, un nivel de especialización enorme. Enorme. Últimamente hay una tendencia que a mí me resulta muy extraña, que es la de sacarnos de la ecuación planeta. Y resulta que al ser humano no se le puede sacar de la ecuación planeta. Nosotros somos parte intrínseca de los nichos ecológicos en los que vivimos, donde desarrollamos nuestra actividad social, cultural, económica. Lo hemos sido siempre, en mayor o menor medida, dependiendo del número de habitantes de una determinada región. Y de hecho, si nos paramos a pensar y hacemos una visión a vuelo de pájaro con Google Maps o con Europa hoy en día, excepto determinadas zonas montañosas, es un parque. Es un parque hecho a medida de nuestras necesidades, es un parque hecho a medida de nuestras necesidades agrícolas, necesidades industriales, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta al mismo tiempo que hemos sido capaces, y estoy hablando de Europa como continente en general, de desarrollar desde la iniciativa privada medidas de conservación del medio natural porque nos resultaban interesantes desde el punto de vista económico, social y cultural. Estoy hablando, por ejemplo, de bosques. Estoy hablando de cambios en la metodología agrícola, no solamente para mejorar la productividad, sino para facilitar, por ejemplo, la participación en esos ecosistemas que parecen baldíos, donde ponemos campos enormes de trigo. Bueno, pues que se lo pregunten, por ejemplo, a las perdices y a las codornices, que claro, en las zonas en las que solamente había bosques, ellas no podían prosperar, pero de repente aparece una zona en la que no hay bosque y se lo pasan bomba y viven felices. Lo mismo de diferentes especies de roedores, lo mismo con diferentes especies de las famosas serpientes a las que tanto miedo le tiene Domingo. En definitiva,
sí hay multitud de ejemplos, cientos, miles de ejemplos en los que podemos mostrar cómo la actividad social, cultural y económica del ser humano no solamente ha sabido convivir en su nicho ecológico con otras especies, vegetales, animales, sino que además ha sido el cambio, o los cambios que nosotros hemos producido han sido los que han facilitado esa protección y esa implementación de esas especies en los diferentes estratos del nicho ecológico, ¿no? Claro, porque el hombre no es un lobo para el hombre, que desde luego es la coartada para que tenga que intervenir el Estado, para que nos podamos entender, ni tampoco el hombre es un lobo para la naturaleza. Desde luego. Luis Gómez nos explica cuál es el origen de la sostenibilidad, de lo sostenible. El concepto de sostenibilidad, cuando nace en Alemania, Nachhaltigkeit, nace de los propietarios de los bosques y se trataba de qué debo de hacer yo para que mis nietos obtengan de este bosque que poseo el mismo beneficio, las mismas rentas que obtengo yo. Qué tipos de árboles debo de poner, cuándo puedo talar, cuándo de replantar, qué tipo de fauna, qué tipo de flora, puedo vender derechos de casa, pero no yo, no a corto plazo, no estamos hablando de, ay, es que voy a dar un pelotazo. No, aquí no hay pelotazos, estoy hablando de 50, 100, 200 años. Es un concepto diferente. Es muy curiosa esta perspectiva y me gusta mucho porque ¿cuántas veces no habremos dicho, yo creo que demasiadas veces en privado sin que se oiga, porque al final son términos y son perspectivas que son incómodas para el mainstream, bueno, pues que, como dice Luis Gómez, ¿no? Que el hombre forma parte de la naturaleza. Tenemos el concepto del artificial porque parece que cualquier cosa que hace el hombre transformando materias primas naturales, que no dejan de serlo, simplemente se han transformado, son artificiales, ya no pertenecen a la naturaleza. Y forman parte de la naturaleza porque es la naturaleza propia del hombre, el de transformar tanto las materias primas como los lugares en los que desarrolla su actividad. Es como si a las termitas que hacen los termiteros en estos parajes naturales de África o de Australia les prohíbes que transformen su entorno y les digas, no, termitas, no vais a hacer termiteros enormes, vais a estar caminando sobre plano y no hagáis agujeros porque eso es transformar, ¿no? Pues hombre, sin llevarlo a ese absurdo, pero sí me gusta mucho esa perspectiva que dice Luis Gómez de, oiga, que formamos parte del ecosistema. Claro, y somos responsables, claro, de la naturaleza, de los animales, pero desde un punto de vista muy libre, muy liberal. Luego, muy liberal y donde precisamente la naturaleza humana de la búsqueda del beneficio es lo que genera en tantas ocasiones elementos positivos. Es lo que ha permitido pues el progreso, los avances tecnológicos que permiten que los grandes producir más que en los grandes latifundios con mucho menos terreno, que permiten la conservación de los espacios naturales, porque interesa económicamente, porque interesa socialmente. En definitiva, es demonizar al hombre, como tú bien decías, para empeorar la naturaleza. Mira, escucha, Luis. Ninguna actividad puede ser sostenible si falla uno de estos tres ejes. Y los tres ejes son, hay que ser económicamente sostenible, ojo, no por este orden, económicamente sostenible, ecológicamente sostenible y socialmente sostenible. De nada me sirve desarrollar una actividad económica que me convierte a mí en millonario si el precio es masacrar 700 hectáreas de terreno. Un ecosistema en el que pueden vivir especies endémicas y lo he masacrado, yo me he convertido en... Y además, eso puede generar conflictividad social, porque no es infrecuente, a lo mejor en España no tanto, pero en otros países no es infrecuente que haya problemas y debates a la hora de dirimir quién es el poseedor de los derechos de propiedad del terreno en el que yo desarrollo mi explotación. Y de repente me encuentro que quiero hacer una actividad minera en una zona de la selva del Perú y me aparecen unas personas que dicen que son los que llevan utilizando esos terrenos desde hace 1000 años con escopetas. Y bueno, pues o bien me amenazan y mis empleados son lo suficientemente inteligentes como para marchar, o bien les pegan 4 tiros. Es decir, sin sostenibilidad social o una actividad que genere conflictividad social, una actividad que genere pobreza. Es decir, no, me voy a dedicar solamente a conservar el medio ambiente, eso genera pobreza.
Y una actividad que destruya el medio ambiente nunca será una actividad sostenible. Para hablar de que estoy desarrollando una actividad realmente sostenible, he de tener un equilibrio entre estos tres ejes que me permita afirmar si esto que estoy haciendo es sostenible, ¿no? Yo es que lo veo de lo más razonable. Es absolutamente... Y en cuanto te pones a pensarlo, es así. No, es un Greta Thunberg descubrimiento. no propone la sostenibilidad del medio ambiente ni de la naturaleza. En absoluto. Y de hecho es curioso cómo las grandes cabezas pensantes, siendo muy benévolo en la calificación, que quieren velar por el medio ambiente, por la sostenibilidad, que se dicen los guardianes de la naturaleza, al final, en sus cábalas por intentar el conservadurismo de la naturaleza, llegan a conclusiones como que lo que hay que hacer es decrecer económicamente y decrecer, que la humanidad decrezca, que seamos cada vez menos, que consumamos menos recursos, que hagamos menos cosas para que cada vez tenga más espacio los espacios naturales, valga la redundancia. Yo que he tenido, de una pequeña anécdota personal, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos ecologistas que están un poco en esta teoría o que estaban estudiándola para ver si la defendían. En algún momento les planteé, ¿y no creéis que esto se soluciona mejor permitiendo derechos de propiedad sobre los espacios naturales? Y esto, lo que ha demostrado la historia hasta el momento, es que permiten una mayor conservación de la naturaleza. ¿Por qué no planteáis estas? Y al principio fueron lo recibieron, digamos, de malas formas, pero después de un rato de conversación dijeron, pues a lo mejor. Pero le dieron una oportunidad al argumento porque no eran sectarios, simplemente de verdad lo que ellos querían era soluciones para obtener más, digamos, una mejor conservación de los espacios naturales. En cambio, lo que tenemos, lamentablemente, son organizaciones que viven muy bien de... Y de que todo vaya muy mal. Eso es. El oso panda. Mira qué ejemplo, que yo no lo sabía. El ejemplo típico que se suele poner es el de, mucha gente no lo sabe. Hoy en el planeta tenemos osos panda porque a los seres humanos en un momento determinado se nos ocurrió, oye, esta es una especie a proteger y vamos a poner ahí en el sureste de China unos enormes bosques de bambú para que los pandas no desaparezcan. Y ahí están, seguimos disfrutando de ellos, pero ha sido una decisión voluntaria, consciente, cultural de Homo sapiens, ese malvado esquilmador. Tremendo. Tremendo. En fin, y Luis vino también con un alumno del máster de la Marroquín y nos estuvo contando lo que están haciendo en un proyecto para la recuperación del mar de Ontígola. Que el mar de Ontígola es una zona que hay en Aranjuez, yo lo desconocía, que está totalmente abandonado. Es una zona que se creó en la época de Felipe II, fue construido en el siglo XVI y fue concebido como un embalse para abastecer de agua al Real Sitio de Aranjuez y atraer aves para la cetrería. Hay una reserva de mariposas impresionante a nivel mundial, de las primeras. Claro, está totalmente abandonado. Incluso hay un muro que fue construido por Juan de Herrera, precioso, las fotos de la época, yo las recomiendo porque es impresionante. Pero claro, el Ayuntamiento de Aranjuez no tiene para invertir ahí ni recuperar todo eso. Y lo que han propuesto es una especie de colaboración público-privada, con rutas, con, bueno, desbrozar, por supuesto, toda la zona, vender lo que es el interés cultural y natural de este espacio. O sea, increíble. Yo creo que estas vacaciones me voy a pasar por el mar de Ontígola a verlo. Creo que tienes que ir con botas de agua y un parking para 3 coches. Ah, bueno, pues... Pero si de verdad y entra alguien interesado en recuperarlo, si de verdad se deja que las empresas intervengan y pongan su dinero, puede ser un espacio precioso. Desde luego que sí. Oye, me parece una iniciativa extraordinaria. Y más el que le hayáis invitado y hagáis este capítulo tan bueno. Que ¿cuándo y cómo se puede escuchar? Recuerda. Pues a partir del sábado está disponible en todas las plataformas de podcast, en todas. Y en directos en Es Radio estamos los domingos a las 12 de la noche. Pues no nos lo perderemos, Nuria. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Muchas gracias por prestar atención a Con Ánimo de Lucro. Y ya saben que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12, contándoles temas de economía que sean de su interés. Sean muy felices, amigos.